Fausto Canales Bermejo. Soy hijo de víctima directa. Mi padre se llamaba Valerico Canales Jorge. Soy de un pueblo de la provincia de Ávila, de Pajarero de Daja, de donde era mi padre, que desapareció en la madrugada del 20 de agosto de 1936, junto a otras 9 personas del propio pueblo, 10 cabezas de familia, un 10%, porque eran 10 familias en el pueblo, con lo cual el pueblo quedó diezmado, nunca mejor dicho, de personas que eran muy importantes en la vida de esos hogares. Yo quedé con 2 años y mi hermano con 4, y así sucesivamente el resto de cabezas de familia desaparecidas y después asesinadas, pues nos juntamos del orden de 40 o 50 huérfanos de padre en aquel verano de 1936. Pobres de solemnidad, muchos fueron a pedir a las puertas del propio pueblo y de pueblos distintos. Nosotros, mi madre nos cogió despavorida, se fue a casa de sus abuelos, yo en sus brazos, mi hermano andando, y no volvió ya a la casa de donde le habían sacado a mi padre, que era un jornalero y pertenecía a la casa del pueblo, como todo el resto de las personas que mataron, porque se perseguía una idea. Ellos estaban en un sindicato, que era el de UGT, la Casa del Pueblo, y defendían, en ese momento estaban segando. Eran jornaleros que en el verano, pues, tenían ese trabajo para poder sustentar a la familia. Bien, corre el tiempo, nosotros, ya digo, fuimos acogidos por los abuelos, que eran modestos, eran pastores de otro amo, mi madre se fue a servir a otro pueblo de al lado, de forma que cuando yo crecí, mi hermano creció y todos crecimos, siempre supimos, cuando tuvimos uso de razón, el drama que había ocurrido en nuestras familias, en cada una de nuestras familias, y quiénes habían sido los realmente responsables. Porque el instrumento que utilizó el fascismo franquista en ese momento fueron el partido de Falange, que eran los que en estos pueblos de Castilla, que triunfó, ahí sí que triunfó el golpe de Estado del primer momento, pues fueron con una camioneta, se llevaron, ya digo, a las 10 personas del pueblo, y a 20 kilómetros en una cuneta en la carretera que va de Arévalo a Madrigal les asesinaron y les arrojaron a un pozo seco, en desuso, y que allí han estado no han estado hasta hoy, porque de ahí era la historia, pero seguimos sin recuperar nosotros a los restos de estos familiares, es decir, siguen desaparecidos. Entonces, ya retomando el hilo de la conversación, cuando tuvimos uso de razón, supimos lo que había ocurrido por nuestros familiares, porque allí no hubo ningún rastro de tipo documental, no hubo registro de esos asesinatos, todo eran rumores, todo eran lo que te contaban, te transmitían de viva voz. Y había un miedo tremendo en expresarse y hablar de estos temas. Pero cuando yo ya tuve su razón, yo me vine a estudiar a Madrid con una beca, y yo he tenido siempre la mente en mi cabeza el investigar lo que había sucedido con mi padre y con el resto del pueblo, pero naturalmente una vez que ya me jubilé, cuando hubo condiciones, porque durante toda la dictadura y durante la transición tú podías tener muchos proyectos en la cabeza, pero realmente no podías llevar a cabo ninguna de los sentimientos, de lo que querías hacer en este sentido de investigar y recuperar, si era posible, los restos de nuestros seres queridos. Bueno, pues yo cuando me jubilé, lo primero que hice
fue ponerme en contacto con organizaciones, en este caso con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, organizaciones que se ocupaban ya de una manera más o menos abierta, pero comenzaba, y sobre todo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que presidía y preside Emilio Silva, porque él había salido ya en los periódicos exhumando en Priaranza, un pueblo del Bierzo cerca de Ponferrada, los restos de su abuelo. Su abuelo había tenido el mismo fin, la misma historia que yo he contado, habían ido a por él, también los falangistas, y con otra serie de personas también les habían matado. Pues él fue una exhumación señera y muy importante, porque se utilizaron ya métodos científicos de exhumación. Tenían el auxilio de un antropólogo, de un arqueólogo, en fin, de personas verdaderamente técnicas en la materia, y lograron exhumarlo y lograron hacer los ADNs y individualizaron y identificaron a los que estaban allí. Yo vi esta noticia y me puse en contacto con esta asociación. Inmediatamente, dada la ubicación de mi pueblo muy cercano a Valladolid, a los primeros pueblos de Valladolid, que había una asociación también para la recuperación de la memoria histórica, me asocié, me hice socio de esa asociación y comenzamos la investigación. Tenía un protocolo para saber, para investigar, íbamos a ciegas completamente. No sabíamos más que por rumores el término municipal donde se decía que les habían depositado en una fosa común. Y entrevistamos, yo tenía tiempo, hicimos un acuerdo, tomamos un acuerdo los familiares del pueblo, y delegaron en mí, que tenía más tiempo, y en otro nieto. Yo soy hijo, pero había un nieto que era un profesor de Valladolid, y entre los dos, yo con más tiempo, entrevistamos a personas del propio pueblo de Aldeasaca, que el término municipal era Aldeasaca, donde habían asesinado a mi padre y a las otras personas que le acompañaban, y dimos con el lugar donde les habían arrojado. Pero no tuvimos la certeza, y la actuación nuestra no se llevó a cabo hasta que no encontramos una persona que había presenciado una exhumación de ese pozo, con motivo de que se iba a inaugurar el Valle de los Caídos, porque esa es un segundo asesinato, nosotros lo consideramos así, de estas personas ya fallecidas, ya muertas, ya asesinadas. Y es que un mes antes de inaugurarse, el 1 de abril de 1959, el mausoleo de Franco y de los caídos por Dios y por España, entre los que no estaban, desde luego, nuestros familiares, que siempre defendieron los ideales republicanos, pues habían estudiado un método para llevar restos no solamente de caídos por Dios y por España, sino restos de personas desaparecidas, asesinadas, precisamente por ellos, sin necesidad de comunicar a las familias para que dieran los permisos correspondientes. Primero ellos se basaron en este tipo de enterramientos, que era un enterramiento que estaba fuera del cementerio, que no estaba identificado, etcétera, etcétera. Se basaban en que no tenían los nombres, no habían querido dar los alcaldes y las autoridades de los pueblos respectivos, ni el de origen, de donde eran naturales los asesinados, ni donde los alcaldes y las autoridades de donde habían sido asesinados, no dieron los nombres. Pero lo que sí que dieron era la ubicación aproximada, porque habían circulares expresas
del Ministerio de la Gobernación a los gobiernos civiles y a todos los alcaldes estos correspondientes. Los gobiernos civiles oficiaban a los alcaldes para que les dijeran los tipos de enterramiento que hubiera en su respectivo término municipal, ocasionados por motivos de la guerra civil o consecuencias de la guerra civil. Y entonces dieron un mapa de fosas cada municipio de España. Y entonces, concretamente en Ávila, pues había un enterramiento, una fosa común en el pueblo de Aldeaseca, de la provincia de Ávila, cerca de Arévalo. Y con ese motivo nosotros buscábamos a alguien que en el año 59, una fecha que cuando yo lo estaba haciendo era en el año 2003, justamente estábamos haciendo esa investigación, pues había gente que había presenciado y vivía. Y encontramos una persona que lo había presenciado. Una vez que nos confesó que lo había presenciado, pues nosotros lo que hicimos fue sumar, localizar esa fosa, que era difícil localizarla porque era una tierra de labor, hubo que pedir los permisos correspondientes, seguir el protocolo ya prescrito por la asociación, en este caso de la de Valladolid, y rescatamos los restos que habían dejado, porque nosotros suponíamos que ellos no habían agotado el pozo en el sentido de llevarse todos los restos, porque no eran familiares. Y descubrimos toda una ruta que habían seguido esos restos para llevarlos a la Valle de los Caídos. Bueno, pues aquí, después de estar documentado todo eso, y después de haber nosotros rescatado una urna con esos restos, haberlos clasificado, limpiado, pero no hicimos el ADN porque acordamos en esa asociación que como no íbamos, eran restos parciales, no eran total, no eran de todos los asesinados en ese pueblo, pues hacer un monumento en el propio cementerio que nos cedieron. Era un ayuntamiento, lo mismo en Aldeaseca que en Pajares de Adaja, eran ayuntamientos socialistas y nos facilitaron, nos dieron toda clase de facilidades, nos cedieron un terreno y allí tenemos un monumento y allí metimos la urna y allí les honramos anualmente. Pero lo que nos interesa es continuar la historia de cómo hemos llegado nosotros a estar en la querella argentina, que es el objeto de este reportaje. Entonces, lo que hicimos fue, en primer lugar, denunciar la desaparición de estas personas de Pajares de Adaja. Lo hicimos en la Audiencia Nacional de Madrid y en el reparto recayó esa denuncia en el juzgado central número 5 de instrucción, que en ese momento estaba a su frente el juez Baltasar Garzón, que todo el mundo sabe que ha sido retirado de sus funciones de juez momentáneamente. Entonces, eso tuvo un tiempo, en principio se acumuló a una serie de denuncias que ya se habían presentado en el año 2006, la nuestra la presentamos en diciembre de 2007, y todas acumuladas, el juez, cuando las tuvo, investigó, tenía documentación de al menos de 115 a 120.000 desaparecidos, tenían documentación precisa. Nosotros presentamos toda esta investigación que habíamos llevado a cabo, la ruta que habían seguido los restos para estar en el Valle de los Caídos. No pudimos presentar certificaciones de defunción del momento justo que ocurrió, porque, como digo, no había rastro ninguno de estas desapariciones, pero sí que presentamos algunas, en el caso concreto nuestro, presentamos menos una, presentamos certificaciones de muerte, pero hechas a posteriori, con motivos diversos, de pensiones de viudedad, etc. Esa documentación y otras estaba en poder del juez.
El juez Garzón, como se sabe, en octubre de 2008 emite un auto, hace una resolución y acepta investigar todos estos crímenes. Crímenes que los califica pues, de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Entre ellos está la denuncia y la demanda que nosotros presentamos. Incluso el 28 de octubre nos emite una providencia el juez Pedraz, que estaba en ese momento de auxiliar, de sustituto del juez Garzón porque estaba enfermo, y nos permite sumar los restos de dos cajas del Valle de los Caídos. La 198, donde estaba mi padre, con otras 12 personas, 7 procedentes de Pajarera de Daja y otras 6 del pueblo de Alao, en las rutas que hacía esta comitiva oficial, estaban en la caja 198, y otra caja que era la de 1672, que estaba un tío mío, un hermano de mi padre, que había llegado al Valle de los Caídos sus restos porque había muerto en un frente de guerra, porque fue movilizado desde Salamanca, donde se encontraba en el momento, que por cierto estaba segando también, formaba parte de la cuadrilla con mi padre. Bueno, pues esas dos exhumaciones del Valle de los Caídos nos las permitieron, pero inmediatamente después, cuando estábamos haciendo, había un condicionamiento que creíamos que en ese momento los familiares refrendar que queríamos hacer todo eso, estábamos recogiendo ya y preparando toda la documentación para instar al juzgado territorial de San Lorenzo de la Escorial, cuando la audiencia, el pleno de la audiencia, desautoriza toda la actividad, todas las actuaciones del juez Garzón y prohíbe todo tipo de actuación, y quedan anuladas esa providencia de poder exhumar los restos. Después ya se sabe lo que ha ocurrido con todo eso, pero no obstante, y para continuar el hilo legislativo en el sentido de cómo nos hemos movido nosotros los de Pajares, se crea en el año 2009 una oficina de víctimas. Dentro del Ministerio de Justicia se crea una oficina de víctimas de la guerra civil y del periodo de dictadura. Acudimos de una forma administrativa, ya no judicial. La judicial había quedado allí en ese momento detenida, y por la vía administrativa acudimos a esa oficina. Y esa oficina, que depende del Ministerio de Justicia, la requerimos, hicimos los escritos correspondientes y no nos contestó de ninguna de las formas, no quería contestar por escrito. Sí que nos recibía el jefe de gabinete del ministro de Justicia y nos decía que no había, que era un lugar y que eran unas cuestiones, estas exhumaciones del tipo administrativo, que no estaban reglamentadas, en fin, pusieron toda clase de pegas, no había voluntad política y no conseguimos nada. Pero nosotros continuamos, hicimos una agrupación, ya no la agrupación del pueblo, de los familiares, ya nos unimos una serie de personas que éramos hijos o nietos, familiares de víctimas directas, que estaban los restos en el Valle de los Caídos. Esa agrupación, que se llamaba así, Agrupación de Familiares Pro Exhumación de Republicanos del Valle, hicimos mucha presión en presidencia del gobierno, en aquel momento era un gobierno del PSOE, y no logramos tampoco nada efectivo y resolutorio. Sí que logramos acercarnos a los restos. Por la presión nuestra, en el año 2010 logramos una serie de personas, fundamentalmente de aquí del centro y de Castilla estaba yo, pero había de Zaragoza, estaban una serie de familiares de Calatayud que habían llevado allí muchísimos restos, también a los Caídos, de Barcelona, de Asturias. Fuimos a una comisión de 11 o 12 personas y presenciamos el contenido de las criptas del Valle de los Caídos, y concretamente
nos asomamos a la cripta donde estaba la caja 198. Lo que ocurre es que lo que vimos fue que, como habían pasado tantísimos años y las criptas están excavadas en la roca, aunque las rocas excavadas, las criptas, tenían forjados, tenían pisos distintos y con vigas de albañilería, es decir, todo estaba tal, pero sin embargo había filtraciones, etcétera, y tal, y las cajas se habían derrumbado. Es decir, estaban apiladas, unas, pero las de abajo pues se pudrieron, las maderas, que tampoco eran muy buenas, porque las cajas tenían unas dimensiones, las individuales tenían unas dimensiones como una caja de zapatos, es decir, tenían unas dimensiones, las individuales, de 60 por 30 por 30, y las que eran colectivas, como es el caso de la 198, pues tenían 1,20 por 60 por 60, eran muy pequeñas, y la madera pues tampoco era de lo mejor. La cuestión es que lo que pudimos ver fue un amasijo de huesos y de maderas, todas, y que no era fácil, era muy difícil, no teníamos el permiso, pero aunque lo hubiéramos tenido, era difícil de una manera directa el coger las cajas y llevarnos a nosotros, aunque hubiéramos tenido permiso. Habría que haber hecho una investigación de tipo primero arqueológico, después antropológico, y después forense, para poder individualizar los restos. No había voluntad política. Eso, en 2 días se hizo un informe por parte de los forenses y se cerraron las catas esas. Esas catas nunca se habían hecho desde que se habían introducido allí en el año 1959 de una manera masiva, pero luego han ido introduciéndose restos. Ya digo, la de mi tío fue a finales del 68, pero en fin, en el año 80 estaba prácticamente ya todo metido allí. Pues eso no ha sido abierto nunca, nada más que para hacer ese informe, y ahora está cerrado. Se pone, se clausura y punto. Total, que esa vía administrativa también se nos cerró. Entonces, lo que hicimos es que en este caso concreto de la denuncia nuestra en el juzgado, hubo 2 juzgados en España, solamente 2 juzgados, el de San Lorenzo del Escorial y el de Granada, que dieron la razón al juez, porque el juez Garzón, cuando le impidieron seguir con la investigación, lo trasladó a todos los juzgados territoriales de España. Pues esos 2 juzgados, el de San Lorenzo del Escorial y el de Granada, le dieron la razón a él, dijeron que ellos no eran competentes, que era la Audiencia Nacional. Pero ese tema Garzón lo elevó al Tribunal Supremo por una cuestión de competencia. Y como no se resolvía ni lo ha resuelto hasta marzo, nada menos que marzo de 2011, después de juzgado el juez y absuelto por prevaricación del juzgado por el Tribunal Supremo por haber intentado investigar los crímenes de racismo, pero ya había sido condenado unos días antes por otro juicio que tenía de la trama Gürtel, pues ellos esperaron para resolver este tema, el Tribunal Supremo de la competencia, a un mes después de haberlo suelto a él. Entonces, nosotros en todo ese, desde abril, desde el año 2009, que nosotros sabíamos que el juez de San Lorenzo del Escorial le había dado la razón a Garzón, nosotros interpusimos otra denuncia al juzgado número 2 de San Lorenzo del Escorial, para decirle, bueno, usted está diciendo que tiene razón, háganos algo, por lo menos déjenos, de una manera como usted determine, sacar los restos. Lo archivó, no nos dio razón, nos dijo que la ley de memoria histórica, si nosotros lo pedíamos, que lo estábamos pidiendo también por la ley, tenían que sumarse, pero chocábamos con la administración, con el gobierno, en definitiva con la voluntad política de que no quería hacer nada con ese especie de cementerio que no es público, porque la cuestión que si hubiera sido un cementerio público, las autoridades, incluso civiles, hubieran tenido posibilidad de darnos otros permisos, pero aquello está en un limbo. Es decir, todo el tema de criptas del Valle de los Caídos lo gestiona Patrimonio para dar el dinero, pero a la hora de la verdad, sin que sepan lo que hay allí, por el
convenio que tiene, el concordato con la Iglesia, por los monjes benedictinos que hay allí, pues son los que realmente tienen realmente la posibilidad de hacer algo, que no hacen nada. Entonces, yo ahora a este respecto, lo que sí que me gustaría decir y dejar claro, que mientras ese convenio, ese contrato, ese concordato no se elimine en relación con el tema de que sean estas órdenes religiosas las que tienen el poder por ahí, no se va a lograr absolutamente nada. Habría que, ya digo, y que se puede hacer, declarar cementerio público esas criptas, y entonces ya sí que el Estado podría hacer alguna cosa. ¿No tienen voluntad ninguna? Pues nada, ahí en esas estamos. ¿Qué hice después? Pues una vez que ya yo fui testigo, además, con otras personas, en el juicio que se hizo al juez Garzón en el Tribunal Supremo. Allí tuve la ocasión, como estoy haciendo aquí, allí de una manera pues más breve, el resumir el drama que había ocurrido en el caso de nuestra denuncia, de nuestra demanda y de la desaparición de mi padre y otras personas, en general de las 113.000 asesinados y documentados. En vista de que realmente no aquí, en marzo, al resolver la cuestión de competencia, el Tribunal Supremo, y diciendo que, dándole la razón a Garzón en el sentido de que sí, que eran los territoriales los que tenían la competencia, en cuanto se la dieron a los territoriales, lo que hicieron fue archivarlo. Hemos recurrido a archivarlo, dicen sí, tendremos nosotros la competencia, pero esto ha prescrito, hay una ley de amnistía, etcétera, etcétera. Esto no se puede investigar ni se puede determinar nada. En ese caso, nosotros tenemos recurrido a la Audiencia Provincial también el tema está aquí en España, pero se nos cerró el camino para continuar. Entonces, sabíamos de la demanda de Darío Rivas en Argentina, que es un español y un argentino que es hijo de un desaparecido alcalde de uno de los pueblos de Lugo, de aquí de España. Pues él, es un héroe para todo el mundo de nosotros, es un precedente porque se atrevió con un equipo de jurídicos de Argentina, del que forma parte Ana Mesuti y Carlos Elespoy, que están aquí en España, pues demandaron, hicieron una querella ante los juzgados argentinos, y en este caso le correspondió a la jueza María Servini de Cubria, y allí nos unimos. Hicimos un acopio de documentación y de declaraciones, nos entrevistamos con, ya digo, la abogada en España, Argentina, Ana Mesuti, y nos tramitó y nos conformó la demanda en forma, y allí está. En Argentina está la demanda de 14 personas familiares de los desaparecidos de Pajarera de Daja. Tengo los nombres aquí de todos ellos, tengo los nombres también de los desaparecidos de las víctimas directas, y ahí está, y está en estado de instrucción, y tenemos unas esperanzas fundadas, porque tenemos un equipo de abogados muy bueno, argentinos, y tenemos el apoyo de muchas asociaciones también denunciantes argentinas y de derechos humanos, y aquí en España hemos formado una red de apoyo a esa querella, donde hay del orden de 50 y tantas asociaciones y querellas, pues ahí ya pasan de 100 que se han unido a esta querella. Pero yo, concretamente, nosotros, yo como ahora en este caso yo solo, pues apoyado por una organización que hay aquí de derechos humanos, RIS, Rights International España, una vez que se había agotado todas las vías posibles aquí en España y que habíamos hecho todos los movimientos habidos y por haber para poder investigar la desaparición de estas personas familiares, pues también
armaron las personas jurídicas de esta organización una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una demanda que se titulaba Canales de Bermejo contra España, contra el Estado español, porque nosotros consideramos que el Estado en todos sus sucesivos gobiernos no ha tenido voluntad, no ha querido, según nuestra estimación, el ponerse a investigar y estos crímenes que nosotros consideramos de lesa humanidad. De manera que es un doble frente el que tuvimos en un determinado momento. Ahora no tenemos más que la querella argentina, porque esta demanda que tenía 200 folios con una serie de informes de peritaje de por qué no se habían hecho antes estas demandas aquí, ni en España ni fuera, por los familiares, demostrábamos que no había habido condiciones, que había habido pues, un olvido por parte de las autoridades políticas, un miedo, etc. Y en una semana lo denegaron, diciendo que mutatis mutandi, que era un caso parecido a una demanda que se había puesto por parte de otros nietos de desaparecidos, y que habían resuelto que no había habido suficiente diligencia, que no se podía investigar y que por tanto lo nuestro está lo archivaron. Y tengo incluso la resolución aquí que después se puede leer. De forma y decisiva es la querella argentina en la que estamos personados y en la que incluso vamos a dar testimonio por videoconferencia, etcétera, que ya lo explicará perfectamente la abogada Ana Mesuti.